Bienvenido a un nuevo episodio de Inversiones de la A a la Z. Hoy les quiero comentar sobre cuál sería el momento ideal para invertir y maximizar nuestra inversión en bienes raíces. Antes que nada, les puedo comentar que existen un amplio espectro de inversiones en bienes raíces, desde oficinas corporativas, departamentos, terrenos y locales comerciales. Pero lo que más está saliendo hoy en día es que está entre oficinas corporativas, departamentos y terrenos. Ahora, si arrancamos por los terrenos son los bienes raíces que más rentabilidad en plusvalía generan en el transcurso del tiempo. Sin embargo, existe un costo oculto que tienen los terrenos, que son los gastos de mantenimiento, los impuestos inmobiliarios que generan todos los años y que uno no tiene cómo pagarlos porque los terrenos no generan una rentabilidad mensual o no, en general no se alquilan. A diferencia de un departamento que sí también tiene que pagarse sus impuestos inmobiliarios y sus gastos, sí generan una rentabilidad o podrían generar una rentabilidad de dos formas. O alquileres temporales, que es a través de las plataformas Airbnb y Booking, o alquileres tradicionales, que es una persona que lo alquila a partir de 1 año, 6 meses en adelante. Y por último tenemos las oficinas corporativas, que sí son inmuebles que tienen una rentabilidad quizás un poco diferenciada de los departamentos, y la única diferencia es que en las oficinas corporativas los alquileres son de mayor distancia y no existen los alquileres temporales en las oficinas. Es decir, yo alquilo las oficinas probablemente a empresas o negocios y ellos normalmente quieren contratos a 2 o 3 años. Entonces, en ese sentido, como que garantiza un poco más de plazo al momento de recibir mi retorno sobre la inversión. Y en los departamentos, la rentabilidad que yo percibo es un poco más dinámica. Ahora, si yo me voy a enfocar solamente hoy en departamentos, explicarle un poco más en departamentos y oficinas corporativas, les puedo hablar que también la plusvalía que generan estos bienes inmuebles depende mucho de la etapa en la cual uno está comprando. ¿Cuáles son las etapas de un desarrollo inmobiliario? ¿Cuáles son las etapas de un desarrollo inmobiliario? Existe la etapa pozo, existe una excavación, probablemente los planos aprobados, y existe un pozo. Entonces la etapa pozo es nada más, se refiere a que existe el pozo y que hay una predisposición de arrancar la obra. En ese sentido, el desarrollador ofrece las unidades a un menor o el menor precio por metro cuadrado para arrancar la obra, porque estas ventas van a apalancar de cierta forma el desarrollo inmobiliario que se va a construir en el futuro. Ese momento es el de mayor rentabilidad de plusvalía que va a generar un inversor, de piso a techo, desde que arranca hasta que termina. Ahora, también es el momento de mayor exposición de riesgo a la inversión. ¿Qué quiere decir eso? En 2 o 3 años de obra pueden pasar muchas cosas. Podemos tener factores climáticos, factores sociales, pandémicos. Pueden haber muchas cosas que pueden ocurrir que pueden ralentizar las obras. Entonces, el principal riesgo que tiene el inversor es el tiempo. ¿Cuánto tiempo va a demorar esa obra y cuánto tiempo yo voy a tener que esperar para recibir mi bien inmueble? Ahora, la segunda etapa es la etapa de preventa. ¿Qué quiere decir? Se carga la primera losa y deja de existir el pozo. Cuando uno ya ve la primera losa cargada, quiere decir que por lo menos el 30% del valor de la obra ya el desarrollador puso la plata para ese desarrollo, porque la fundación representa ese costo. Entonces, tiene un nivel de seguridad mayor
porque nadie va a poner tanto dinero en una etapa inicial si no va a tener la predisposición de terminar esa obra. Entonces, la etapa de preventa, que es cuando deja de existir el pozo, es el segundo mejor momento para maximizar tu rentabilidad sin renunciar tanto a la seguridad, o sea, sin tener tanto riesgo como la persona que ingresó antes. Entonces, es un lindo momento equilibrado donde yo digo como inversor, bueno, entro en una segunda etapa, es la etapa de preventa, ya hay mucha mayor predisposición y se acorta la brecha del plazo de entrega también del edificio, y también obtengo una rentabilidad formidable dentro del transcurso o periodo de obra. Usualmente este periodo, a partir de la primera losa en adelante, pueden rondar entre 18 a 24 meses, más o menos. Esto todo depende del tamaño del proyecto, de envergadura, y también la complejidad del desarrollo inmobiliario. Por último, esta etapa va haciendo un aumento de precio progresivo en el transcurso. O sea, cada losa que va subiendo técnicamente va generando una plusvalía al desarrollo inmobiliario. Porque no es lo mismo comprar al pozo que comprar al final de obra. Cuando se entrega el edificio, se llama etapa final de obra. En la etapa final es la cúspide del precio por metro cuadrado que uno va a pagar. Sin embargo, es el momento más rápido donde yo voy a obtener el beneficio si yo lo voy a alquilar. Entonces, si yo soy un inversor que compro para alquiler, yo me doy cuenta que si compro al final de obra, voy a empezar a retornar mi capital más rápido porque me entregan mañana la llave y yo ya pongo en alquiler. Ahora, no es lo mismo haber comprado al pozo, la rentabilidad de haber comprado el pozo versus la rentabilidad de haber comprado al final de obra. Vamos a hacer un ejemplo. Yo recibo $1,000 al mes en alquileres por un departamento de 2 o 3 dormitorios. Ahora, ese mismo departamento yo lo compré en una etapa inicial a $85,000 versus una persona que compró en la etapa final a $120,000. No es lo mismo recibir $1,000 sobre un departamento de $85,000 que recibir $1,000 sobre un departamento de $120,000. Es por eso que la rentabilidad sobre la inversión es mayor cuando uno compra en etapa de pozo o en etapa de preventa. Esas son las 3 etapas que le puedo comentar de etapas constructivas para maximizar la rentabilidad de su inversión. Ahora voy a proceder a contarles sobre cómo elegir el momento adecuado para comprar un departamento. El momento adecuado depende de qué perfil uno tiene como comprador. Si yo soy un inversor, me conviene mucho más comprar una etapa de pozo, una etapa de preventa, que es lo que les estuve explicando en el módulo anterior, ya que yo voy a obtener un mayor beneficio sobre la inversión. Y maximizar mi inversión significa comprar una etapa temprana para que esa plusvalía me beneficie a mí monetariamente al final de obra. Sin embargo, si yo soy un consumidor final, que estoy queriendo mudarme ya pronto, yo les voy a recomendar que esperen cerca de un final de obra o una etapa un poco antes de la inauguración, porque usualmente en estos momentos de obra suelen haber muy pocas unidades disponibles y normalmente no suelen ser o las mejores vistas o el mejor piso o las mejores distribuciones. Entonces, también es interesante que el consumidor final pueda aprovechar un momento un poco antes de la inauguración para poder señalar alguna propiedad que le interese y esperar a que salgan o las cuentas corrientes catastrales, que es más próximo. Usualmente las cuentas corrientes catastrales salen ya cerca del final de obra o hasta un año después de la inauguración del proyecto. Y ya es una brecha más corta para sacar un crédito hipotecario y poder adquirir su unidad y financiarlo con el banco. Así también en esa etapa, en ese momento de obra, el desarrollador está más predispuesto a escuchar propuestas por las últimas unidades y ver qué mecanismos o plazos de financiamiento el desarrollador tiene sobre esas unidades. Porque también está la situación donde si yo no califico con el banco, ¿quién me puede financiar?
¿verdad? Y hay veces que el desarrollador mismo te puede hacer, o nosotros mismos podemos hacer ese financiamiento, siempre y cuando la propuesta sea formidable y acorde a un precio de mercado. Ahora, esas son las dos etapas que yo les puedo comentar, y sí les puedo hacer algunas recomendaciones adicionales. Siempre es importante hacer números, ¿ok? No solamente cualitativamente evaluar el desarrollo, o sea, qué tan lindo es, cuáles amenities tiene, piscina, gimnasio, sino ver cuántos metros cuadrados tiene, si me están poniendo los metros cuadrados totales o me están poniendo los metros cuadrados propios, qué precio me están ofreciendo esos metros cuadrados, ¿verdad? Entonces, la debida diligencia que yo como usuario de inversor debería hacer es comparar con otros desarrolladores inmobiliarios de la zona e intentar hacerlo pera con pera, manzana con manzana. ¿Qué quiere decir eso? Evaluar desarrollos que tengan las mismas características, porque a veces uno peca o comete el error de evaluar un desarrollo solo por el mero hecho de que es más barato, y se va por el mero hecho de que es más barato. ¿Y qué ocurre después? Era una grifería que no correspondía, o era un piso muy básico, o el proyecto no tiene luego ciertas cosas que el otro me ofrecía. Entonces, esos son factores que uno siempre debería analizar. Y hablando un poco sobre los metros cuadrados, hay veces que el desarrollador ofrece el metro cuadrado total del departamento. Y voy a hacer una aclaración ahí. El departamento por título, cuando sale, te va a salir en dos secciones: el metro cuadrado propio, el metro cuadrado común y el metro cuadrado total. El metro cuadrado total es solamente la suma del propio con el común. Ahora, en cada proyecto inmobiliario varían los metros cuadrados comunes, y muchas veces el metro cuadrado común no es un lugar donde yo voy a usar todo el día, digamos, porque esos metros cuadrados comunes es nada más la fracción que me corresponde a mí de los metros cuadrados comunes. Entiéndase metros cuadrados comunes: área de pileta, pasillo, salones de eventos. Mi fracción proporcional de mi departamento de esas áreas comunes que me corresponde por título. Y los metros cuadrados propios son los metros cuadrados donde yo voy a habitar, donde yo, desde que comienza la puerta de mi departamento hasta la punta de mi balcón, esos son los metros cuadrados propios. Entonces, muchas veces el inversor o el usuario comete el error de evaluar, y el desarrollador dice: yo te ofrezco a $1,400 el metro cuadrado, y yo te ofrezco a $1,600 el metro cuadrado. Suponiendo que los proyectos son similares, yo voy a querer avanzar por el de 1,400. Pero había sido en el de 1,400 me estaban incluyendo los metros cuadrados totales del proyecto, o sea, están incluyendo pagar metros cuadrados comunes, y en el otro solamente me están mostrando el precio por metro cuadrado propio de lo que yo voy a usar. Y cuando yo hago la conversión, ¿verdad?, me sale que había sido que me estaba incluyendo el metro cuadrado común, termino pagando más caro. Entonces, esas son las evaluaciones que uno tiene que tener en cuenta a la hora de comprar, y creo que son muy importantes. Otra recomendación que le puedo hacer es revisar los contratos, revisar las garantías que ofrecen los contratos y ver la trayectoria del desarrollador, cuántos proyectos ya hizo, cuántos proyectos de esos proyectos que ya lanzó, cuántos entregó, ¿verdad? Esos son factores muy importantes. Y también los cronogramas de obra, si están en tiempo en el cronograma de obra, son factores importantes a tener en cuenta. Siempre también es importante pensar en el largo plazo. Y cuando yo hago esta recomendación, hablo sobre el potencial de la valorización de la zona. ¿Por qué? Muchas veces uno comete el error de decir: acá es el mejor lugar para invertir, y es donde todos están invirtiendo. Pero donde todos están invirtiendo no necesariamente es el mejor lugar para invertir. ¿Por qué les digo esto? ¿Qué pasa cuando uno pone un puesto de naranja sobre la calle, y yo soy el único puesto de naranja y me vienen comprando a mí por la calle? Yo vengo a tener una buena facturación, ¿verdad? O alquileres en este caso. Ahora, cuando todos los puestos de naranja se ponen uno al lado del otro, ¿qué ocurre? Empiezo a perder ventas, empiezo a bajar mis alquileres, o empieza a haber una competencia
donde realmente a mí me puede afectar como inversor también, o como usuario final me puede generar un problema también logístico, vehicular, entre otros factores. Entonces, cuando yo evalúo, es importante tener en cuenta que no haya demasiados edificios alrededor, especialmente si voy a invertir. Porque uno tiene que tener en cuenta que cuando se inaugura ese edificio, tiene que observar cuántos edificios más hay en la zona y cuántos edificios más va a haber. Porque esos edificios van a hacer competencia directa hacia mi unidad. Entonces, eso es un factor interesante a tener en cuenta. Como comentario final, les puedo decir que es importante evitar una decisión impulsiva. Porque muchas veces, si uno quiere maximizar la inversión, es importante tomarse la debida diligencia, el tiempo y analizar varios proyectos y analizar varios factores económicos, financieros, de oferta y de demanda para tomar una decisión final. Eso va a hacer que nuestra rentabilidad se vaya maximizando y, por supuesto, que hayamos tomado la mejor decisión. Si lo que yo dije resuena con tus experiencias, con ustedes, por favor, háganme saber en los comentarios, y es una invitación a todos los oyentes a compartir sus experiencias para que nosotros podamos estar también ayudándoles a ustedes a tomar mejores decisiones. Muchas gracias por escucharme, por escucharnos, y nos vemos en el próximo episodio de Inversiones de la A a la Z.